En la naturaleza hay básicamente dos partículas con carga: los electrones, con carga negativa, y los protones, con carga positiva. Son estas partículas las que dentro de los átomos de un cuerpo le dan carga total negativa, mayoría de electrones, positiva, mayoría de protones, o neutra, igual cantidad de electrones y protones. Dado esto, y la ley de Coulomb, podemos observar que la fuerza tiene dos signos posibles. Si los cuerpos tienen cargas de igual signo, la fuerza será positiva. Y si las cargas son de diferente signo, la fuerza será negativa. Esto se traduce en que, si la fuerza es positiva, ambas cargas iguales, la dirección del movimiento será la definida por las posiciones de las cargas. Es decir, se mueven en la línea que las une, pero el sentido del movimiento será, para cada una, el que la aleje de la otra. Esto se produce ya que la fuerza tiene el mismo sentido y dirección que el vector que define la distancia entre ellas. Ahora bien, si los cuerpos tienen carga de diferente signo, la fuerza será negativa y se atraerán mutuamente, ya que el vector que define la diferencia de posiciones se mantiene igual que antes, pero la fuerza ha cambiado de signo, por lo que ha cambiado de sentido, manteniendo la dirección constante. Es de esta ley que sale la famosa frase: polos iguales se repelen y polos opuestos se atraen. La cantidad de corriente que fluye en un circuito depende del voltaje que suministra la fuente de voltaje. El flujo de corriente también depende de la resistencia que opone el conductor al flujo de carga, es decir, la resistencia eléctrica. La resistencia de un cable depende de la conductividad del material del que está hecho y también del espesor y de la longitud del cable. La resistencia eléctrica es menor en los cables gruesos que en los delgados. Los cables largos oponen más resistencia que los cortos. Además, la resistencia depende de la temperatura. Cuanto más se agitan los átomos dentro del conductor, mayor es la resistencia que él opone al flujo de carga. En la mayoría de los casos, un aumento de temperatura se traduce en un incremento en la resistencia del conductor. La resistencia de ciertos materiales se hace cero a temperaturas muy bajas. Esto ocurre con los superconductores. La resistencia eléctrica se mide en ohms, en honor a George Simon Ohm, quien probó distintos tipos de cables en variados circuitos para cuantificar y determinar el efecto de la resistencia del cable en la corriente eléctrica. Circuitos en serie. En un circuito en serie, las resistencias están acopladas una a continuación de otra, de tal manera que la totalidad de la corriente pasa a través de cada resistencia. La resistencia total de un circuito en serie se calcula sumando los valores de dichas resistencias. Cuando se conectan en serie los dispositivos de un circuito, forman un solo camino para el flujo de electrones entre las terminales de la batería, el generador o la toma de corriente. Esto significa que la corriente que pasa por cada uno de los dispositivos es la misma. Cada dispositivo opone resistencia al paso de la corriente, de modo que la resistencia total del circuito es la suma de todas ellas. El voltaje total que se aplica a un circuito en serie se divide en forma proporcional al valor óhmico entre los dispositivos que lo forman. Si uno de los dispositivos falla, la corriente cesa en todo el circuito. Circuito en paralelo. La mayoría de los circuitos están conectados en paralelo, de manera que cada dispositivo puede funcionar independientemente de los demás. Cuando se conectan en paralelo, los dispositivos forman ramas, cada una de las cuales constituye un camino distinto para el flujo de corriente. El voltaje es idéntico en cada una de las resistencias.
Para calcular la resistencia total de un circuito dispuesto en paralelo, usamos esta fórmula. Circuito mixto. Los circuitos mixtos tienen varias resistencias conectadas una parte en serie y otra en paralelo. En la parte paralela, las corrientes se distribuyen en forma inversamente proporcional al valor de las resistencias y el voltaje es igual en cada una de ellas. En la parte en serie, las corrientes son iguales y los voltajes se distribuyen proporcionalmente al valor óhmico. Para calcular la resistencia total de un circuito como este, usaremos esta fórmula. La electricidad es una de las formas de energía más usada por el hombre moderno. Nuestra vida cotidiana en las ciudades depende de ella. La mayor parte de los aparatos domésticos funcionan con energía eléctrica. También su uso es fundamental en la industria, el comercio, las comunicaciones y la informática. Su importancia en ámbitos tan distintos e imprescindibles como la medicina y el control de tráfico aéreo, por ejemplo, la hacen cumplir un rol estratégico en el desarrollo y progreso de los países. La energía eléctrica es la capacidad de producir trabajo o transformaciones mediante la circulación de corriente eléctrica a través de conductores. La corriente eléctrica, que está constituida por cargas eléctricas en movimiento, produce efectos térmicos y luminosos y también movimiento. La obtención de energía eléctrica se basa en un fenómeno físico denominado inducción electromagnética. Este fenómeno consiste en hacer pasar un conductor por un campo magnético variable. Para obtener energía eléctrica en gran cantidad, se emplean centrales eléctricas. Estas son grandes complejos en los cuales se aprovecha la energía cinética de un torrente de agua. La presión de un chorro de vapor producido en una caldera, la energía de rotación de motores de combustión interna, el giro de una hélice producido por el viento u otra forma. Esta energía produce el movimiento giratorio de conductores eléctricos enrollados en una bobina, cuyo movimiento en el interior de un campo magnético variable genera una corriente eléctrica. La ley de Ohm se llama así en honor a su descubridor Georg Simon Ohm, físico alemán de principios del siglo XIX. La ley de Ohm establece que la cantidad de corriente que pasa por un circuito es directamente proporcional al voltaje aplicado e inversamente proporcional a la resistencia del circuito. La ley de Ohm permite calcular la resistencia y el voltaje adecuados para cada circuito. La intensidad es igual al voltaje dividido por la resistencia. La resistencia es igual al voltaje dividido por la corriente. Y el voltaje es igual a la corriente multiplicada por la resistencia. La intensidad de corriente eléctrica corresponde a la cantidad de carga eléctrica que pasa por un punto de un conductor en un segundo. Se mide en amperes. El voltaje o fuerza electromotriz dependerá de lo que llamaremos fuente de voltaje y se mide en voltios. La resistencia que opone el conductor al flujo de corriente es lo que llamamos resistencia eléctrica. Se mide en ohmios. En un circuito de resistencia constante, la corriente y el voltaje son proporcionales. Si se duplica el voltaje, se duplica la corriente. Por otro lado, si se duplica la resistencia de un circuito, la corriente se reduce a la mitad. A mayor resistencia, menor corriente. La resistencia de un cable depende de su espesor, su longitud, de la conductividad del material del que está hecho y de la temperatura a la que se encuentre. La resistencia eléctrica es menor en los cables gruesos que en los delgados. Los cables largos oponen más resistencia que los cortos. En la mayoría de los casos, un aumento de temperatura se
se traduce en un incremento en la resistencia del conductor. La ley de Ohm es una herramienta fundamental para el cálculo en los fenómenos eléctricos. Para evitar accidentes derivados del uso nunca enchufes ni enciendas aparatos eléctricos con las manos mojadas. Nunca uses un electrodoméstico con los pies descalzos y nunca enchufes un aparato eléctrico con los pies descalzos. Las casas también deben contar con medidas de protección contra los accidentes eléctricos. Si tomamos en serio la electricidad y sabemos respetarla y protegernos, podremos sacar de ella un gran provecho.